Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el epicentro del drama, el amor y por supuesto, las últimas noticias del fascinante mundo del espectáculo turco. ¿Cómo los trata este día? Espero que estén listos para un cafecito turco virtual recargado, porque hoy, mis queridos, tenemos un tema que va a encender la chispa del debate, un tema que va a explotar más fuerte que los fuegos artificiales en el Bósforo. Como sus ojos avispados ya habrán captado en el título, hoy vamos a sumergirnos de cabeza en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa expareja que nos enamoró, nos hizo suspirar y nos robó el aliento en la inolvidable Love is in the air. Una pareja que a pesar de que su cuento de hadas llegó a su fin, continúa siendo fuente inagotable de titulares y conversaciones apasionadas. Y es que, chismosos míos, la situación actual se ha tornado. ¡Uf! Digamos que Hande no está precisamente saltando de alegría. Más bien, diría yo, está furiosa. Pero furiosa, furiosa. La razón detrás de este volcán en erupción. ¿Qué ha sucedido para alterar la paz en el Olimpo de las celebridades turcas? ¿Acaso Kerem reveló algún secreto comprometedor? Pues sí, mis queridos. Y prepárense para adentrarnos en el laberinto de los dimes y diretes, porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta controversia que tiene a todo el fandom turco en vilo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, como ya es tradición, quiero invitarlos a unirse a nuestra gran familia. Suscríbanse al canal. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, y para que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias y exclusivas, activen la campanita de las notificaciones. Recuerden que aquí en su canal de confianza, siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Vamos, no sean tímidos. Únanse a la legión de chismosos informados. Ahora sí, con la energía renovada y el café listo, metámonos de lleno en el drama. La chispa que encendió este fuego se originó en una entrevista que Kerem Bürsin concedió hace unos días. Hasta ahí, todo dentro de la normalidad. Kerem con su carisma habitual, hablando de sus proyectos, de sus sueños, de sus metas. Pero, amigos míos, la verdadera bomba estalló cuando la conversación viró hacia un tema delicado, su relación con Hande Erçel. Y aquí, mis queridos, es donde todo, absolutamente todo, se puso turbio. Kerem, adornando su rostro con una sonrisa que algunos interpretaron como sarcástica, otros como incómoda y unos pocos como simplemente educada, comenzó a hablar sobre su tiempo compartido con Hande. Expresó que fue una etapa muy bonita de su vida, que aprendió mucho, que bla bla bla. Lo que suele decirse en estos casos, ¿no es cierto? Pero luego, como un rayo en una noche estrellada, lanzó una frase que, según fuentes cercanas a Hande, fue el detonante de la furia incontenible de la actriz. ¿Cuál fue esa frase que encendió la mecha? Aquí viene lo jugoso. Kerem, con esa enigmática sonrisa que lo caracteriza, pronunció algo así como: Hande es una mujer increíblemente talentosa, posee una belleza que deslumbra, pero a veces tengo la impresión de que se deja llevar en demasía por las opiniones ajenas. Creo que necesita ser más fiel a sí misma y no permitir que la influencia de las redes sociales dicte sus decisiones. ¡Boom! ¿Lo oyeron? ¿Sintieron el temblor? La explosión resonó con fuerza en cada rincón del fandom turco, generando un sismo de opiniones encontradas. Y es que, seamos honestos, esa declaración tiene más capas que una cebolla y ofrece múltiples interpretaciones. En esencia, Kerem está sugiriendo que Hande es influenciable, que carece de una personalidad definida y que permite que la opinión pública manipule sus acciones. ¡Uf! ¡Qué declaración tan explosiva! Claro, no faltarán aquellos que argumenten, bueno, pero es su opinión personal. Tiene todo el derecho a expresarla. Y sí, técnicamente tienen razón. Vivimos en un mundo donde la libertad de expresión es un derecho fundamental. Sin embargo, mis chismosos, hay formas y formas de comunicar un mensaje. Y sobre todo hay momentos y lugares adecuados para hacerlo. ¿Era realmente necesario sacar a relucir este tema tan delicado en una entrevista pública, destinada a ser vista y analizada por millones de personas? ¿Acaso Kerem no era consciente del impacto negativo que sus palabras podrían tener en la imagen de Hande? Y es que, seamos realistas, Hande Erçel es una de las actrices más populares, queridas y respetadas de Turquía. Su ejército de seguidores en las redes sociales asciende a millones,
su rostro adorna campañas publicitarias de marcas de renombre internacional y su voz tiene un peso considerable en la opinión pública. Pero al mismo tiempo su estatus de celebridad la convierte en un blanco fácil para las críticas y el escrutinio constante. Por lo tanto, cualquier comentario negativo que se vierta sobre ella, especialmente si proviene de una figura pública tan relevante como Kerem Bürsin, tiene el potencial de dañar su imagen y socavar su reputación. Y eso, precisamente eso, es lo que, según nuestras fuentes, desató la furia de Hande. Ella sintió que Kerem, con sus palabras, estaba poniendo en tela de juicio su autenticidad y su capacidad para tomar decisiones por sí misma. Pero la trama se complica aún más. Tras la publicación de la entrevista, las redes sociales se inundaron de mensajes a favor y en contra de Kerem. Algunos lo acusaron de machista, de querer humillar a Hande y de aprovecharse de su fama para generar controversia. Otros, en cambio, lo defendieron a capa y espada, argumentando que simplemente estaba siendo sincero y honesto, que no tenía la intención de dañar a nadie. Y en medio de este caos digital, ¿cuál fue la reacción de Hande? Pues al principio optó por el silencio. No emitió ningún comunicado, no publicó ningún mensaje en sus redes sociales, no dijo ni una sola palabra. Pero como reza el dicho, el que calla otorga. Y el silencio de Hande, lejos de calmar las aguas, solo sirvió para alimentar los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los fans se dividieron en bandos y la polémica alcanzó niveles estratosféricos. Hasta que finalmente Hande decidió romper el silencio. No lo hizo de forma directa, claro. No publicó ninguna declaración oficial ni concedió ninguna entrevista. Pero, según fuentes cercanas a la actriz, Hande hizo llegar su malestar a Kerem a través de amigos en común. Utilizó la discreción de sus confidentes para transmitir un mensaje claro y contundente. Al parecer, Hande le hizo saber a Kerem que sus palabras la habían herido profundamente y que no lograba comprender por qué había sentido la necesidad de hablar de ella de esa manera en público. Le transmitió que consideraba sus comentarios injustos y que no reflejaban la realidad de su personalidad y sus decisiones. Le reprochó haberla expuesto a la crítica pública y haber puesto en duda su integridad. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Porque según nuestras fuentes, Kerem, al percatarse del impacto devastador que habían tenido sus palabras, intentó desesperadamente contactar a Hande para ofrecerle sus disculpas. Le envió mensajes de texto, la llamó insistentemente, pero, al parecer, Hande se mantuvo firme en su decisión de no responder. Lo bloqueó en sus redes sociales y evitó cualquier tipo de contacto con él. ¿La razón detrás de esta actitud inflexible? Pues, según cuentan, Hande está profundamente dolida y decepcionada con Kerem. Siente que ha perdido la confianza en él y que necesita tiempo para procesar todo lo que ha sucedido. Se siente traicionada por alguien a quien consideraba un amigo y un confidente. Y aquí es donde nos asalta la gran pregunta: ¿habrá reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Podrán superar este obstáculo aparentemente insalvable y reconstruir su amistad? ¿O esta polémica marcará el fin definitivo de su relación? La verdad es que en este momento, nadie puede predecir el futuro. Todo depende de si Kerem logra convencer a Hande de que sus palabras no fueron pronunciadas con mala intención y de si Hande está dispuesta a perdonarlo y darle una segunda oportunidad. La pelota está en su tejado. Lo que sí es seguro es que esta polémica ha puesto de manifiesto la tensión latente que existe entre Hande y Kerem desde que su relación sentimental llegó a su fin. Y es que a pesar de que ambos han intentado proyectar una imagen de cordialidad y respeto mutuo ante las cámaras, la realidad es que las heridas del pasado aún no han cicatrizado por completo. Los fantasmas de su relación siguen rondando en el presente. Y es que, seamos sinceros, las rupturas amorosas nunca son sencillas. Y cuando se trata de figuras públicas, la situación se complica aún más. Porque no solo tienen que lidiar con sus propios sentimientos y emociones, sino que también tienen que enfrentarse a la presión constante de los medios de comunicación y del público en general. Cada paso que dan es analizado con lupa, cada palabra que pronuncian es interpretada y cada gesto es diseccionado. Así que, mis chismosos, la pregunta del millón es: ¿creen que Kerem tiene razón al afirmar que Hande se deja influenciar por las opiniones de los demás? ¿O creen que simplemente estaba siendo injusto y malintencionado, intentando dañar la imagen de Hande para beneficio propio? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios. No sean tímidos. Y bueno, mis queridos, eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este cafecito turco virtual cargado de drama, controversia y chismes jugosos. Como resumen, vimos cómo una entrevista de Kerem Bürsin desató la furia de Hande Erçel debido a comentarios sobre su personalidad y la influencia que tiene la opinión pública en ella. Analizamos las posibles razones detrás del enfado de Hande y el intento fallido de Kerem por disculparse, dejando en el aire la posibilidad de una reconciliación que a día de hoy parece una quimera. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. No olviden dejar sus comentarios, porque quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema candente. Quiero leerlos. Quiero conocer sus teorías. Y antes de despedirme les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, le den un like gigante. Sí, demuéstrenme su cariño con un buen me gusta. Hagan que este vídeo llegue a todas partes. Y por supuesto compartan este contenido con todos sus amigos y familiares amantes del chisme turco. Y no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden que aquí en su canal de confianza, siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, manténganse informados, pero siempre con una pizca de humor. Los quiero.